de paz. Sí. Bueno, hoy en día estamos viendo cómo, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no?, describen nuevamente los conflictos en África, por ejemplo en la República Democrática del Congo, con lo que está ocurriendo con el M23, como si fueran conflictos internos, conflictos étnicos, o sobre todo la explicación dominante es que lo que está en juego son los recursos naturales del continente. Y creo que es muy importante que no simplifiquemos los conflictos armados en África y veamos que son situaciones sumamente complejas, donde confluyen un montón de factores, tanto políticos, sociales, económicos y culturales, y sobre todo confluyen factores internos que tienen que ver con cuestiones muy locales de la zona, de la región, por ejemplo en el Congo, y que tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con el gobierno del Congo y la relación con la población, que tienen que ver con gobiernos regionales como el de Ruanda y Uganda, que están participando en ese conflicto armado, pero también con un montón de factores y procesos internacionales. No se puede entender las guerras en África, no se pueden etiquetar como guerras internas, sino que hay un montón de políticas internacionales que confluyen y contribuyen a la perpetración de la violencia en esas situaciones de conflicto armado, ¿no? Políticas que van desde las políticas de comercio de armas. Hay que tener en cuenta que los países más poderosos son los principales productores de armas y que venden armas en esos escenarios de conflicto. Son países que apoyan a gobiernos regionales como por ejemplo el de Ruanda y Uganda en su política no solo de captación de recursos naturales, sino su geopolítica en esa región. Y, por ejemplo, es muy importante, evidentemente, el papel que está jugando la lucha por una serie de recursos naturales que están detrás de lo que sería hoy en día nuestro estadio de bienestar, ¿no? Por ejemplo, el coltán, que está en los móviles, en los portátiles, en las PlayStation. Por eso muchas veces cuando se diagnostica que las guerras en África son guerras étnicas o son guerras donde el problema son criminales que luchan por los recursos naturales, se invisibiliza toda esa dimensión internacional, y eso lo que hace es que las agendas de construcción de paz se centren en intentar resolver la situación interna, en mandar, por ejemplo, tropas militares allí, cuando eso supone un proceso de militarización de la construcción de la paz y de desvío de recursos hacia lo militar, hacia los ejércitos, en lugar de destinarlo a otros servicios, por ejemplo, de educación y sanidad en los países que envían las armas, ¿no? Hay un proceso de militarización de la agenda de construcción de paz, y hay un proceso de centrar toda esa agenda en lo que pasa dentro de esos países, en negociar con los grupos armados acuerdos de poder compartido que muchas veces llevan a la impunidad, o intentar reconstruir esos estados como democracias y economías de mercado. Y en cambio queda fuera de ese diagnóstico, fuera de la agenda de construcción de paz, todo lo que tiene que ver incidir en esa dimensión internacional que también está generando violencia en el continente, ¿no? Incidir en que exista realmente mecanismos de recursos, de comercialización de recursos naturales que sean justos y que por tanto no se compren recursos naturales provenientes de países donde se están produciendo violaciones de derechos humanos, que además sean unas compras-ventas donde realmente la mayor parte del dinero se quede para las poblaciones de esos lugares, que haya realmente unas políticas de control del comercio de armas, es decir, otra agenda que lo que se centre es en toda esa dimensión internacional y que ponga en cuestión la política de muchos gobiernos de los países tanto occidentales como países hoy en día como China, como Brasil, como la India, que están hoy en día con una presencia muy fuerte en el continente y cuya actuación, muchas veces más que constructor de paz, tiende a ser o participe en la construcción de la violencia armada.